Mauricio Macri hoy tuvo expresiones que llamaron mucho la atención, que fueron un poco graciosas, un tanto patéticas. El hombre que no sabía cuál es la jubilación mínima de los jubilados, y está a cargo del país supuestamente, hoy supo algo o reveló algo que llamó la atención de todo el mundo. Pero veamos, comparemos aquel hombre que desconocía la jubilación mínima de alguien, de un jubilado en la Argentina, y que ahora puede revelar estos detalles de la vida de los jubilados. Porque la verdad... ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? 6.000 y pico. No. No, 9.000 y pico. Es muy gracioso además esta escena, porque cuando pone el vaso, Macri dice... 9.000. Tal, y porque lo digo yo, pone el vaso, era la costumbre que se tiene cuando en general se ha tenido mando en las empresas, etcétera. Porque lo digo yo, eran 9.000 y se afirmó en eso. Bueno, por cierto, era un desconocimiento preocupante para los propios jubilados. Algunos hasta hicieron juicio, creo, diciendo quiero mis 9.000 pesos, ya que dice Macri que no son 6.000 y pico, sino 9.000 y pico de pesos. Pero hoy Macri dijo algo que recorrió, me dicen, las redes sociales, que fue un motivo de alarma, si se quiere, porque estas cosas no se pueden manejar con esta liviandad. Escuchen. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, sí, estaban tremendos, me acuerdo. No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los jubilados. El otro día, lo debe conocer seguramente Cristian D'Alessandro, nuestro invitado, bienvenido. Gracias. Trascendió que el 38% de los jubilados están en condición de pobres. Sí. Están en una situación desesperante. Sí. En realidad se distorsionó la noticia. Porque en realidad el discurso, o el informe, mejor dicho, de la Universidad Católica y la Fundación Navarro y Viola no dicen que el 38% de los adultos mayores son pobres, sino que el 38% de los adultos mayores entrevistados se consideran pobres, que no es lo mismo, porque esto es una percepción del adulto mayor. Y las causas que generan esta percepción son múltiples. Por ejemplo, nuestros adultos mayores que hoy están jubilados son los que engrandecieron el país, lo que hicieron que este país sea de la clase media. Por ende, una de las causas por lo que no se vean pobres es porque aún permanecen en esa conciencia de la clase media. Segundo, ¿por qué? Porque muchos son los que sostienen la familia, o mejor dicho, en este caso, son sostenidos por los hijos, pero se está invirtiendo la tortilla. Perdón el término, Víctor Hugo, se está invirtiendo la rosca. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo como un gran éxito de los créditos Argentas, por ejemplo, que aumentó, muchísimos jubilados están yendo a parar la olla, a parar la casa que se quedó desmembrada, producto del desempleo de los hijos o los nietos. Lo vimos el otro día con una jubilada que fue a buscar verdura, para la nieta que estaba desempleada. Entonces, todo esto, sumado a que los adultos mayores no se consideran de la pobreza. Ahora, la pobreza es mayor. Hay conciencia de clase media, dice usted, claro, en esos adultos que siempre, en general, tuvieron trabajo, etcétera, tuvieron una buena... Claro. A ver, segundo o tercero, muchos jubilados son de esta generación y cobran un poco más de la mínima, a lo mejor tienen una segunda propiedad que alquilan, claro, o que fueron heredadas por los padres y pueden sostenerse con un producto de la renta. Ahora, ¿qué sucede con esto? La pobreza es mayor. Víctor Hugo, la pobreza en los adultos mayores es mayor. ¿Por qué? Porque ¿mayor que qué? Mayor que lo que se sienten. Okay. Estamos hablando del 70-80% de los jubilados pobres. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 jubilados perciben
más de 10.000 pesos. O sea, 2 de cada 8. O sea, 80% no ganan lo suficiente como para sostenerse en la vida con la canasta básica. Una canasta básica que, les adelanto, al mes de mayo estará rondando los 16.000 y pico de pesos. Entonces, la pobreza real, en términos de número, lo que no le alcanza, estamos hablando del 70-80%. ¿Será aliviador también, Cristian, el hecho de que los jubilados muchas veces en su casa tienen 2 jubilaciones? Hay un alto porcentaje que tiene 2 jubilaciones. Hay un alto porcentaje gracias a lo que fue la inclusión previsional o la mal llamada jubilación sin aporte o de ama de casa, que de sin aporte no tiene nada. ¿Por qué? Porque estos a jubilados autónomos que aportaron, lo hicieron con aportes viejos, pero aportaron la cuota por 5 años. Entonces, sí, hay muchos jubilados que tienen jubilación y pensión, pero tampoco les alcanza. Tampoco les alcanza porque estamos hablando de 3,5 millones de jubilados que cobran 6.394 pesos. 6.394. ¿Qué porcentaje cobra 6.000? 3.500.000 jubilados aproximadamente. 40%. 40. Sí, 40, en realidad un poquito más, porque 6,5 millones son los jubilados totales. Y los que no superan la canasta básica estamos hablando del 80%. Cristian, déjame caer en una simplificación a la que tratamos de rehuirle acá en el programa, pero el jubilado hoy, promedio, ¿está mejor o peor que después que el 10 de diciembre de 2015? No, indefectiblemente está peor. Primero y principal, están peor porque el salario a 2016 cayó entre un 10 y un 15%. Es decir, el jubilado cobra o compra menos que lo que compraba en relación al 2015. Segundo, la inflación que lo comió directamente y las restricciones indirectas que fueron provocando la merma en el bolsillo del jubilado. El tarifazo, la restricción en los medicamentos del PAMI. Recordemos que 9.500 pesos, un jubilado que tiene 9.501 pesos ya no tiene los beneficios del PAMI en los medicamentos gratuitos. Entonces, todo eso hace que el jubilado esté cada vez peor y esté sumergido en un 70-80% de la pobreza. Es cierto que los adultos mayores históricamente fueron los más vulnerables y los más vulnerados y los más golpeados, pero hoy se profundizó. ¿Te preocupa en este marco que Regazzoni se haya alejado del PAMI negándose a lo que hablábamos recién con Víctor Hugo, a hacer un ajuste, la nueva gestión? A mí me preocupa lo que vino, lo que se pasó fue y lo que viene me preocupa mucho más, porque lo que se viene es un ajuste en la cartilla o en la planta del personal, y esto lo están viendo ahora en el sistema del empleo público, lo que está pasando, y también se viene por una chique que lo venimos advirtiendo, una chique del PAMI, o sea, un PAMI chiquito privatizado. Le quiero pedir un comentario final sobre algo que dijo Macri hoy, ¿me permite? Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos estaban tremendos, No, es verdad, esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. ¿Qué me dice? Desafortunado, un mensaje realmente que no deja nada bien a los jubilados, primero principal porque los derechos de los jubilados están conceptuados en algo que la Argentina, usted sabe, Víctor Hugo, que la Argentina no ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que salió hace poquito. La Argentina en esta gestión se niega a declarar los derechos como las personas con discapacidad, los niños, se niega a declararle derechos. Y en esos derechos que la Argentina hoy se niega, tenemos el derecho a la intimidad, algo básico, pero que hoy los jubilados lo estamos viendo. No tienen derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el Estado se está ejerciendo el poder de control sobre las cuentas que los jubilados tienen el derecho a elegir la libertad sexual porque lo dice la Convención Interamericana. Y en los derechos de la salud, en esta Convención Interamericana, Víctor Hugo, dice fomentar las políticas públicas sobre la salud sexual y reproducción de la persona mayor. Y en el derecho a la intimidad, que este gobierno no está tratando la Convención Interamericana, que le daría supremacía por la Constitución Nacional, dice que no deben ser objetos de injerencias arbitrarias o ilegales.
dentro de una residencia geriátrica. Y esto es lo que estamos viendo acá. En una burla, en un hecho desafortunado, los adultos mayores tienen derecho a la intimidad y a la sexualidad. Porque para eso los adultos mayores tienen conciencia y autonomía. Dos preguntas, Cristian, recogiendo esto y a riesgo de abundar. ¿Cómo saben qué es lo que buscan en las computadoras los adultos mayores? Es la primera duda que me surge. Y la segunda, ¿por qué el presidente da el nombre, el lugar del centro de adultos mayores? Porque si vas a hacer un chiste de esta naturaleza, de última decir en un centro de la provincia de Buenos Aires, fin. Primero y principal, no tendría que haber dicho nada, porque bueno, esto claro, realmente es una barbaridad. Segundo, porque nos estamos dando cuenta que nos están espiando. Realmente hay un espionaje. O sea, yo no soy especialista en delitos informáticos, pero acá hay clara visión de un espionaje. Y segundo, a lo que vos me preguntabas, el decir el lugar, lo están dejando expuesto a los adultos mayores que, a ver, vuelvo a decir, tienen derecho a la intimidad y tienen derecho a plenitud de gozar los derechos sexuales. A ver, porque lo dice la Constitución, la intimidad que establece la Constitución Nacional, y porque hay una convención que la Argentina, le cuento, Víctor Hugo, fue pionera y fue la que promovió esta convención interamericana. Muchas gracias, Cristian. Si me permite, ¿Cómo no? Le voy a dar una alerta. Lo que va a pasar mañana si no se corrige alguna cosa. Si me permite, ¿eh? ¿Cómo no? Una alerta, porque está chequeado, hablé con gente de las clínicas de la provincia de Buenos Aires, y hay un fuerte malestar en las clínicas por las cápitas que va a aplicar el PAMI a partir de mayo. Mañana van a pedir una audiencia urgente con Sergio Casinotti, el titular del PAMI. Si a las 12 del mediodía esa audiencia urgente no fue consolidada, se viene una suspensión en las clínicas en la atención de los jubilados de lo que se es el servicio programado, internación y consultorios externos. Muy importante, estaremos atentos. Esperemos Gracias, que no Cristian. pase.